Hola Perú ya está de vuelta, llegando a cada rincón del país. ¿Cómo lograr que nuestros hijos sean buenos estudiantes? Ya empezó el colegio, pero algunos papás tienen problemas con las tareas, con la manera en que se organizan los chicos para llevar los cursos. Estamos con Eleana Cozoy, psicóloga, que me encanta cuando converso con ella porque en verdad nos da muy buenas pautas. Yo creo que hay que aceptar eso. Si hay tantos profesionales que han estudiado muchísimo para ayudarnos, nosotros debemos también pedir esa ayuda y decir en un momento dado, bueno, sí, yo trabajo, no sé cómo organizarme, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo realmente rinda en los estudios? Perfecto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Lorena, gracias a la invitación. Cuéntame. Sí. ¿Cómo hago? Perdón, primero vamos con una encuesta que quisiera que veamos. Perfecto. ¿Te parece bien? Perfecto. ¿Ayudas a tus hijos a hacer los deberes? Es la pregunta. Adelante. Sí, porque hay cosas que los profesores o no tienen el suficiente tiempo para enseñarles, o no tienen la paciencia, o cada uno sabe y conoce a su hijo, ¿no? Que sí, porque al menos, bueno, mi papá ha sido militar y no nos dedicaba el tiempo que era, ¿no? Y yo no quiero que mi hija pase lo mismo. Sí. ¿Por qué motivo haces eso? Porque soy la única persona que está al cuidado de mi hijita. Entonces, conmigo nomás los hace las tareas, porque es importante que los padres estemos alrededor de él. Por supuesto, porque no solamente uno al ayudarlo, todavía uno se puede expandir más en el asunto. Entonces, y más las experiencias de uno, también se las aplica a ellos, se las cuenta, entonces es doble el aprendizaje. Por supuesto, porque si uno no está al cuidado de la nena, entonces está descuidada, ¿no? Y creo que son los valores que uno les enseña a ellos. Porque como está recién en primaria, me parece que es bueno apoyarlo, ¿no? Ya cuando él empiece a hacer sus tareas solo, él responsablemente las va a terminar, ¿no? Al comienzo pienso que sí es bueno acompañarlos. Claro que sí, porque yo creo que entre los padres de familia y los profesores tiene que haber un acuerdo para el bien de los niños. Muy interesante. Vamos a ver qué nos dice Eleana. Hemos escuchado que algunas ayudan a sus hijos a hacer las tareas, sí. Otras dicen que en algún momento los dejarán solos. Y esta combinación que creo que es cierta entre el trato de padres, profesor e hijo, ¿no? Hay un trato especial, un convenio donde todos nos ponemos a trabajar en equipo, claro, para que adquiera el hábito, ¿no? Sí. Me imagino. ¿Qué opinas tú? ¿Qué nos recomiendas? Sí, me parecía interesante las encuestas y lo positivo ha sido que las madres, la mayoría sí piensa que es importante estar con los chicos, y la última señora diciendo esta cuestión del trinomio escuela, padres y niños, que es sumamente importante. Ahora, lo que tendríamos que hablar primero, Lorena, es saber qué es un hábito. O sea, cuando nosotros decimos un hábito de estudio, ¿a qué llamamos esta palabra? Y hábito está asociada a una conducta que nosotros hacemos de manera reiterativa, se hace ya parte de nuestro argot, y a eso le llamamos hábito, se hace algo habitual. Entonces el hábito de levantarse a las 6 de la mañana, tomar desayuno, ir al colegio, ya se hace parte de nuestro repertorio de conducta. Eso es un hábito en general. Cuando queremos hablar de hábitos de estudio, lo que queremos enseñar a los niños y a los padres es qué debe de hacer un niño o adolescente para estudiar, cómo va a ser esta conducta del estudio dentro y fuera del colegio, porque el colegio tiene una parte de participación, pero una vez que el chico se va a su casa, se lleva las tareas o lo que el colegio les pide, ¿qué pasa con el niño o el adolescente en las casas? Exacto. ¿Cómo se organiza? Porque generalmente los niños que no tienen a papá y a mamá o a algún adulto no hacen las tareas. Es un poco complicado porque tenemos que hablarlo por etapas de desarrollo. Correcto. Cuando los niños son muy pequeños o están en primaria sobre todo, es muy importante la base de un adulto en la casa, porque sigue siendo como un segundo maestro, una guía, en la cual no significa que tú haces las tareas por el niño, sino que verificas qué cosas ha hecho en el colegio durante ese día, qué tareas la profesora le ha dejado y cuáles son las indicaciones de la tarea. Entonces la mamá
o el adulto se sienta con el niño y participan, pero el niño hace las tareas. Esto es una primera etapa educativa en el colegio importante que se hace en el inicial y la primaria. En la secundaria el trato es distinto. Es obvio que ya el chico adquirió el hábito porque el colegio también lo que hace es organizarlos a los chicos, saber cómo son los tiempos, cómo poner prioridades a los cursos, ver el nivel de dificultad de los cursos. Hay chicos que tienen mayores facilidades para las letras y no para las matemáticas. Claro. Y esto también influencia cómo la persona adquiere el asunto de estudiar. Entonces, en el secundario, sí, los padres revisan las tareas, pero ya no se sientan con el niño como cuando tenía 8 años a trabajar con él. ¿Dónde se forma el niño? ¿En qué edad básicamente le enseñan? Mira, desde que va al inicial, si tú te das cuenta, el concepto de estudio es todo un concepto general. El organizarse, el guardar las cosas, el tener un horario, todo se empieza desde que el niño se inserta al sistema educativo. Y esas cosas que uno dice, bueno, pero ¿para qué los niños de inicial les hacen juntar, guardar, guarda esto acá, se pinta así, se ordena así? Porque el hábito de estudio también se inicia con la organización. Correcto. Cuando pasamos al colegio primario, empezamos con otro tipo de aprendizaje donde la organización sigue, pero ya empezamos a dar cierta independencia a los niños para que hagan sus propias actividades. ¿Y qué pasa con aquellos papás que al final terminan haciendo las tareas de sus hijos? Jalada de orejas a los padres, porque el niño tiene que aprender por él. El padre está para ayudarlo, pero no para hacer las tareas, porque tampoco le generamos responsabilidad. Y esto es importante. Algunas veces los papás no están en la casa todo el día y debemos de asumir que el niño o el adolescente debería de ser responsable para terminar las tareas o al menos avanzarlas, para que cuando los padres lleguen a la casa, preguntar si hubieron tareas en el colegio, revisar el cuaderno, para que el niño sepa que hay un interés en sus tareas escolares, pero también hay una supervisión. De tal manera que si no se termina una tarea, ahí sí juntarnos con el chico para hacerlo juntos, porque puede ser que hay cosas que no las entienda y necesite ayuda. Que una ayuda más no hacer la tarea completamente. De todas maneras. ¿Qué pasa cuando los niños no hacen la tarea? ¿Se les debe castigar? Hay papás que los castigan, los retan muy fuerte. Sí, yo no soy del concepto un poco del castigo por el castigo. Creo que primero hay que conversar con ellos y saber por qué no se hace la tarea. Un niño, un adolescente que no está supervisado en la casa, que está todo el día solo, pues es obvio que él hace lo que quiere hacer. Lo más divertido es jugar. Claro. O sea, si a mí me dicen jugar o tarea, jugar. Entonces creo que primero hay que hablar y por qué no se le genera la responsabilidad en el chico. Eso es primordial. El castigo por el castigo, creo, personalmente no lo acepto. Ahora, es obvio que si una vez que conversamos, hablamos, le damos pauta, y el chico no asume, pues sí, entonces tendríamos que ver qué está hablando. Pero de castigarlo y decirle ahora vas a hacer esto, un mes que el otro, no vamos a encontrar muchos resultados, porque hay que concientizar al chico de que es importante que haga las tareas. Mira, yo no solamente en los jóvenes, en los adolescentes, yo en el consultorio de la sede Sapienza en la universidad tengo universitarios trabajando hábitos de estudio. O sea, eso es lo que te iba a preguntar. Universitarios. O sea, ¿qué pasa si hay algunas mamás que nos están viendo y dicen, bueno, mi hija está o mi hijo en tercer, cuarto grado, ¿qué hago ahora? ¿Cómo puedo a estas alturas cambiar el hábito? Claro, y no, se puede trabajar muy bien. En el caso universitario es el cambio de adaptación de un sistema regularizado como es el colegio con horarios estrictos a un cambio que para ellos es maravilloso, plena libertad, pero eso asume más responsabilidad. Y el primer año del universitario es bastante complicado en algunos chicos en asumir la responsabilidad de sus horarios y sus tiempos. Y eso hay que generarle o hay que enseñarle hábitos de estudio, y nosotros lo hacemos en consultoría en la universidad. Correcto. Entonces, distintas etapas. Antes de terminar, algunos tips entonces para el cambio, ¿qué debe hacer una mamá que ya no tienen el hábito los chicos? ¿Qué debe hacer ahora? Número 1, supervisar las tareas del colegio. Siempre que los chicos vengan del colegio, así sea 7, 8 de la noche, los padres deben de ver qué han hecho en el colegio y si tienen tarea. Número 2, en niños pequeños, sentarse con ellos para ver cómo hacen las tareas. Número 3, hagan un horario. Dígale al niño o al adolescente que haga un horario de lunes a domingo, desde que se levantan a las 7 de la mañana hasta que se acuesten a las 12 de la noche, hora por hora, cómo es su semana. Más o menos las semanas son iguales. En esas semanas ellos tienen que escribir todo, hasta las horas de recreación, internet, televisión, horas de estudio. Y una vez que tengamos esa semana, lo revisamos con el alumno
o con este caso Con nuestros los hijos, para ver dónde ellos destinan el horario de estudiar. Y si hay horario de estudiar, porque a mí me ponen todo, jugar, que esto y no hay horario de estudio. Hay un horario ideal para, ya tenemos que irnos, ¿no? Bueno, un horario ideal para hacer las tareas. El que escoja el niño que sea más adecuado, sobre todo en la edad de los niños, no tan de noche, y eso lo escoge el niño con el padre de familia o él solo si es adolescente. Y eso lo tenemos que supervisar en la semana para ver si funciona. ¿Verdad? Exacto, y si funciona ese horario. Gracias. Si no, Eliana. cambiarlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros gracias esta a ti, tarde. gracias a todos.